Ok, regresando, antes de que se nos olvide, ¿sí? Recordar que nosotros le llamamos a las computadoras de programa almacenado, justamente estas computadoras que los programas están almacenados en memoria, ¿verdad? Y esto viene desde los 50, porque en los 50 realmente los programas se metían en tarjetas perforadas, ¿verdad? Entonces, tú querías correr un programa, metías tu tarjetita y querías los valores, pues ibas perforando las tarjetas y otra vez los iban metiendo y así, y te sacaban los resultados, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, no hay una mejor manera de hacerlo. ¿Qué tal si, ok, tenemos un lector de tarjetas, pero si esa información se carga en una memoria y después si vuelvo a utilizar el programa, pues el programa ya está cargado en memoria y nada más introduzco nuevos datos, ¿verdad? No tengo que volver a pasar todas las tarjetas. De ahí salió el concepto este de programa almacenado, que a nosotros nos dice, bueno, no nos dice mucho porque estamos acostumbrados a que todos nuestros programas estén almacenados en memoria, ¿verdad? Claro, es obvio. ¿Sí? ¿Hay otra manera de hacerlo? No, ¿verdad? Pero antes sí teníamos que pensar en ese concepto, ¿verdad? Entonces, bueno, recordar, como dice ahí, the big picture, o el panorama completo, es que, bueno, nuestras instrucciones son representadas en binario, ¿sí? Lo mismo que los datos, es unos y ceros, de tal manera que yo puedo interpretar algo como instrucciones o como datos, pues todo depende de... Ahora sí, si ustedes se fijan, si lo guardé en la memoria de datos o en la memoria de instrucciones, ¿sí? Y si me equivoqué, pues los datos de repente se convierten en instrucciones y las instrucciones en datos, ¿verdad? Las instrucciones y los datos se almacenan en memoria, ¿sí? Si estamos hablando de una arquitectura von Neumann, tenemos toda una memoria que está, digamos, seccionada, donde justamente yo puedo tener un programa de contabilidad, puedo tener un programa de edición de texto, o un compilador de C, o información de la nómina, un libro de texto, ¿sí? O un código fuente en C para un programa de edición de texto, ¿no? Entonces todo eso puede estar conviviendo ahí en memoria. Entonces yo le puedo decir justamente al compilador, oye, compilador, agarra lo que está en tal localidad de memoria, ¿sí? Que es el código fuente, y genera el ejecutable, el código máquina para ese programa, ¿sí? Y de repente a lo mejor me generó justamente el segundo que dice programa de edición, ¿no? Entonces ve que, o sea, todas las operaciones que yo estoy haciendo normalmente las hago sobre memoria, ¿verdad? No sé qué haya pasado en su mente cuando digan, a ver, voy a compilar y de repente se creó un archivo. O sea, realmente cuando decimos se creó un archivo, se creó en memoria, ¿verdad? Realmente hasta que lo guardamos, ¿sí? Se crea el archivo en el disco duro, ¿verdad? Y muchas veces, bueno, a raíz de que muchas veces perdíamos nuestra información, normalmente ya se asocia que cuando se genera algo, se escribe también directamente en el disco duro. Y Linux vino mucho a remediar estas cosas, ¿no? Porque en Linux se trabaja mucho con direccionamiento o indireccionamiento de la consola, ¿no? Es decir, los resultados de la consola, mándalos a un archivo, o mándalos a la terminal, o mándalos a donde tú quieras. Y eso es muy fácil hacerlo en Linux, cosa que en Windows no es tan fácil. Es decir, que el resultado no lo imprima, sino que simplemente lo guarda en un archivo. Ok, cuando tengo yo compatibilidad binaria, esto me permite, es decir, el mismo código binario me sirve para correr en diferentes máquinas. Esto me permite que los programas compilados trabajen en diferentes computadores, es decir, yo tengo un set de instrucciones, una arquitectura de set de instrucciones estándar, ¿sí? Lo más común que tenemos a esto es ya sea ARM, ¿sí? Gracias a Dios que Android funciona en diferentes dispositivos, ¿verdad? Y por otro lado, denle gracias a Intel, ¿sí? Que podemos correr ahí, ya sea todos nuestros Windows, ¿sí? Nuestros Linux y hasta nuestros OS X, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos el hardware adecuado. ¿Y cómo funciona todo este rollo de los programas? Bueno, recordar que los programas en C, el código fuente, tiene que pasar a través de un compilador para generar un programa en lenguaje ensamblador. Después viene un ensamblador y genera un módulo de lenguaje máquina objeto
Y puede existir una librería, una rutina, una función de la biblioteca en otro archivo y viene el enlazador y los junta los dos en un código que le llamamos un programa de lenguaje máquina ejecutable. Y el loader es justamente el que carga ese programa en memoria y hace que sea posible ejecutarlo. Entonces, no se olviden de esos 4 pasos, 4 programas que deben de existir: el compilador, el ensamblador, el enlazador y el cargador, o el loader, ¿sí? Ok, el ensamblador o el compilador traduce el programa en instrucciones de mi código máquina. También me da información para construir el programa completo de las piezas. ¿Cuáles son las piezas? Pues las funciones estándares que ya están por ahí, ¿sí? Mi código que yo estoy generando y el código de a lo mejor de alguien más que estoy utilizando. Entonces yo tengo en un header, normalmente describo los contenidos del módulo objeto, ¿sí? O los archivos .h, ¿sí? En un segmento de texto normalmente tengo las instrucciones traducidas. Tengo un segmento de datos estático, ¿sí? Que es los datos que están asignados durante la vida del programa en cierta localidad de memoria. Tengo información de reubicación cuando yo tuve que mover el contenido, ya que todo esto depende de una localidad de memoria absoluta. Lo que les comentaba, imagínense que yo digo en mi programa, ¿sabes qué? La variable C siempre va a estar en 10. Ah, ok. Ya cuando cargo mi programa en memoria, ¿qué crees? Que la dirección C de 10 está ocupada. Entonces todo eso se tiene que cambiar. En lugar de la 10 vamos a estar en la 1000. Entonces va a estar en la 1010. ¿Sí? Entonces todo eso se mueve, ¿verdad? Y eso es lo que... o toda esa información viene justamente de ahí, ¿verdad? ¿Cuánto le tengo que sumar al PC para llegar a la ubicación que ando realmente buscando? Tengo tablas de símbolos donde tengo la definición globales de variables o referencias externas de variables o de funciones. ¿Sí? Tengo la información de debug donde yo asocio toda la parte de depuración de objetos con el código fuente. Ok, y bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el enlazador? Bueno, el enlazador tiene que producir una imagen ejecutable, es decir, tenemos segmentos de memoria de código, de datos, ¿sí? Que están separadas. El enlazador dice, ok, yo voy a juntar todo en un mismo programa, en un mismo archivo, entonces en tal dirección voy a poner mi código, en tal dirección voy a poner mis datos, entonces cuando se cargue esto a memoria, ¿sí? Van a coexistir ahí sin problema, ¿verdad? Resuelve las etiquetas, sobre todo, esto tiene que ver con las direcciones, sobre todo si tengo saltos, ¿sí? No es lo mismo ponerle loop, que no, realmente loop significa 1000, pero el 1000 significaba sin cargar. Cuando lo cargo en memoria 1000 ya no es 1000, sino es, no sé, A0 o cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, tiene que, digamos, parchar las dependencias de la ubicación que se tengan o referencias externas. No sé si a ustedes les ha pasado que luego, imagínense que tienen un programa que utiliza la biblioteca STDIO, ¿no? Entonces, tengo que cargar toda la biblioteca de STDIO en memoria. Y luego tengo otro programa que también utiliza la biblioteca STDIO, entonces tengo que cargar otra vez toda la biblioteca STDIO en la memoria. Entonces tengo 2 veces el código repetido, ¿sí? Eso se conoce enlazamiento de bibliotecas estáticas, ¿sí? Luego vienen unas cosas que se llaman las DLLs, ¿sí? Que son el enlazamiento de librerías dinámicas. ¿Qué es esto? Significa que el enlazador, el cargador dice, yo veo que tú vas a utilizar una librería dinámica, no sé, raspadito.dll. Pues yo la pongo ahí en la memoria y resulta que hay otro programa que también utiliza el raspadito. Entonces ya nada más pongo de ahí un salto acá y ya no tengo que repetir ese código, ¿sí? Pero, no sé si a ustedes alguna vez les pasó, hay una gran bronca. Hay veces
de que hay diferencias entre, aunque es la misma librería, pero hay diferentes versiones y a veces no coinciden y entonces dices, es que ya tengo la librería cargada y me dice que no la encuentra. Me sale un archivito de, ¿sabes qué? Va DLL y no sé qué. ¿Sí? Es decir, no encuentro la librería dinámica, ¿no? ¿Sí? Entonces es problema ya del cargador que no está cargando completo o la información de la librería dinámica no la tengo bien. ¿Sí? Eso pasa muy seguido en Linux. En Linux sí, cuando uno lo quiere hacer, dicen la mano. Me ha pasado, dicen. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se carga un programa? Bueno, para cargar un programa se carga una imagen del archivo del disco hacia la memoria. ¿Sí? Se leen los encabezados para determinar los tamaños del segmento. Se crea un espacio de direcciones virtuales. Se copia el texto y se inicializan los datos en memoria. ¿Sí? O se generan una tabla de páginas. Se cargan también argumentos en el stack. Se inicializan registros. Y se brinca al inicio de la rutina, ¿sí? Se copia argumentos y, es decir, ¿por qué creen que todos nuestros programas en C empiezan con una función main? Para saber en dónde empezar, ¿verdad? Sí, esa función es la que te dice, mira, ¿quieres arrancar tu programa? Empieza aquí, ¿sí? Por eso es que, digamos, por convención se llama main. Ok, ya casi para finalizar este rollo, tenemos que, bueno, el MIPS es, digamos, otra versión popular en microcontroladores, les digo, en la parte de los PICs la podemos ver, y podemos tener algunas similitudes con ARM, ¿sí? Podemos ver que las similitudes con ARM y MIPS, que casi arrancaron en el mismo año, también trabajan 32 bits, tienen el espacio de direcciones igual, la alineación de datos también es alineada, los ARM manejan más modos de direccionamiento de datos, pero tienen menos registros, ¿sí? Y bueno, todas las entradas y salidas son mapeadas en memoria. En ARM tenemos algo que se llama compara y brinca o ramifica, no sé cómo traducirlo exactamente, ¿sí? Donde yo a cada instrucción le puedo poner como una condición, es decir, ejecuta esta función si, perdón, esta instrucción si se cumple tal condición, y si no, ¿sí? Brinca a otro lado. Normalmente utilizamos, ¿sí? Los bits más significativos de la instrucción para este código este valor de condición. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Ahí es ARM, ¿sí? Este es MIPS, ARM, MIPS, ARM, MIPS, y estas son todas las instrucciones registro a registro, transferencia de datos, los branch y los jumps. ¿Sí?